Buenas noches, amigos, hermanos que nos escuchan a través de esta plataforma. Como siempre, un honor poder compartir el mensaje, la palabra que el Señor tiene para nosotros. Espero que esta noche sea una noche en la que el Señor Jesucristo pueda hablarle a través de su palabra y pueda usted sentir ese reconfortamiento que muchas veces es necesario cuando estamos eh, ante diversas situaciones en la vida y mucho más a través de todo lo que estamos viviendo actualmente. Quiero que con su Biblia me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 5, versículos del 1 al 3, y vamos a leer rápidamente un pasaje que posiblemente para muchos es conocido, más que todo por el contexto, por la historia. Sin embargo, quiero que esta noche le demos un, le demos un análisis un poquito diferente o enfocado más o menos o más bien en otra línea, ¿verdad? No tanto en el proceso de liberación del pueblo de Israel, sino en el mandato que tenemos y el cual el Señor nos da para ser mensajeros de su palabra. Y por eso el tema para esta noche es embajadores del Señor. Y dice ahí la palabra en el capítulo 5 de Éxodo. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Como les dije, quiero que hagamos un análisis acerca de esa tarea que nos es encomendada para predicar y para llevar el mensaje que el Señor tiene hacia los demás o para los demás. Si analizamos el pasaje nos damos cuenta de que Faraón, que era la principal figura o de autoridad en la época, no se tomó de la mejor manera el mensaje que Aarón y Moisés tenían para él o que llevaban para él. Pues era un hombre que estaba muy familiarizado con multitud de dioses porque Egipto estaba plagado de ellos, pero nunca había escuchado de Jehová. Y cuando además le dicen que es el Dios de los hebreos, el Dios de los esclavos, pues seguramente con mucha más razón se imagina que no debe ser un Dios muy poderoso o más poderoso que sus dioses. Entonces, Faraón no conocía ni respetaba a Jehová. La gente que no conoce a Dios, ni conoce de Dios, porque muchas personas o algunas personas conocen de Dios, pero no conocen al Dios verdadero, pueden muchas veces despreciar la palabra que se tiene, el mensaje del Señor que les es dado. ¿Sí? Muchas veces ese tipo de personas desprecian el mensaje, lo rechazan. Pero en este caso vemos el ejemplo de Aarón y de Moisés, que fueron persistentes. Un claro ejemplo para nosotros en estos tiempos es que podemos sufrir rechazo, podemos sufrir desprecio, pero eso no es motivo para desanimarnos. Debemos estar siempre firmes, porque estamos atravesando tiempos difíciles o tiempos complejos desde el punto de vista de relacionamiento social. Nos es un poco más difícil relacionarnos socialmente con otras personas. Sin embargo, esto no debe ser excusa para no poder, como buenos cristianos, ser mensajeros de la palabra del Señor, tal y como Él nos los manda. Estamos más bien en tiempos que es necesario predicar el Evangelio, predicar el mensaje que el Señor tiene para usted y para mí, el mensaje que el Señor tiene para el pueblo. Ahora, ¿cómo debemos enfrentar esta tarea? Bueno, lo he basado más o menos en tres líneas o tres formas en las que podemos enfrentar esta tarea. Y la primera de ellas es
ser aceptos de que somos emisarios del mensaje, aceptar de que somos mensajeros del mensaje que el Señor tiene para su pueblo. Quiero que me acompañe a la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versos 17 y 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando hablamos de un embajador, en el tema secular o en el tema común, digamos, un embajador es un representante oficial de un país en otro. Tenemos a nivel de país, a nivel de gobierno, tenemos embajadores en muchísimos países con los cuales tenemos un relacionamiento, son el enlace para ese relacionamiento en aspectos políticos, económicos con otros países, pero también son esa línea de comunicación entre uno y otro. Cuando hablamos de creyentes, cuando hablamos de mensajeros de la palabra del Señor, nosotros como creyentes en Cristo somos embajadores del Señor, embajadores de su palabra, enviados con su mensaje de reconciliación al mundo. Ser embajador de Cristo conlleva una gran responsabilidad, muy grande, que no puede ser además tomada a la ligera, no puede ser asumida a la ligera. ¿Qué tan bien, pregunto, qué tan bien está usted cumpliendo con su responsabilidad como embajador de Cristo? Y quiero que esta pregunta usted tranquilamente, muy íntimamente la analice y se dé cuenta si hay cambios que hacer en su vida, si es necesario empezar a ejercer con una mayor valentía, con mayor vigor, ese trabajo, esa tarea que nos es encomendada de ser embajadores de la palabra del Señor. Cuando nos referimos a esta parte de ser embajadores, nos damos cuenta que hay un mandato claro del Señor, y es ir por el mundo y comunicar su palabra, hacer discípulos, llevar el Evangelio, siendo siempre instrumentos útiles en ese proceso. Somos instrumentos útiles que el Señor usa para llevar a cabo todo este proceso. Y es muy duro saber que hoy en día, año 2020, hay muchísimas personas que no conocen al verdadero Dios. Y no hay que pensar en gente del otro lado del mundo. No hay que pensar en que posiblemente por allá en el viejo continente o por allá en África o esos lugares muy posiblemente alejados de la civilización, puede que exista alguna tribu que no ha sido evangelizada, que no le ha llegado el mensaje. Posiblemente sí, pero no debemos encasillarnos en que solamente allá, al otro lado del mundo, hay gente que no conoce a Dios. Puede ser ahí, muy cerca de donde usted está. Puede ser su vecino, puede ser su hermano, puede ser su amigo, puede ser su compañero de trabajo, de universidad. Es esa persona que usted ve casi todos los días ahí caminando por su barrio. Esa puede ser una persona que no conoce a Dios. Y somos llamados a llevar esa palabra de salvación para todas las personas. Entonces, estamos llamados a ejercer con mucha más fuerza, con mucha más convicción esta tarea que nos es dada. Porque también, como dice la palabra del Señor, la mies es mucha, el trabajo es arduo, y ahora cada vez son menos los obreros comprometidos
y dispuestos a cumplir con su trabajo. Siguiendo esta línea, una segunda forma de llevar a cabo nuestra tarea es estar comprometidos en la labor. Y vaya entonces conmigo al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4 y versículos del 10 al 15. Éxodo 4 del 10 al 15, vamos a ver el relato de Moisés, de cuando el Señor le habla a Moisés y le da señales. Dice Éxodo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, y aquí usted lo puede encontrar entre signos de exclamación, porque es una frase que se puede interpretar como ay Señor, casi con lamento. Dice: nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y vea lo que dice Moisés. Y él dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces, vea qué duro. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. El ejemplo que vemos en Moisés se replica muchas veces en nosotros. Aún conocedores, aún creyentes en Dios, atravesamos duda, temor, ansiedad, inseguridad, y podría seguir. La lista podría ser muy extensa. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Dice: no temas, yo estoy contigo. Eso nos dice su palabra. El Señor dice: no temas, yo estoy contigo, yo te voy a acompañar. Moisés tenía dudas porque no creía en su capacidad, ni siquiera en la de Dios para poder ayudarle. Dice que prefirió la compañía de su hermano, alguien a quien ya conocía y que sabía que era de una mejor, de un mejor léxico, de una mejor comunicación, tenía facilidad de palabra. Dios conoce, eso sí, nuestras debilidades. Y tenemos que tener claro que cuando Él nos escoge para una tarea, nos perfeccionará y nos usará, e incluso usará muchas veces nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras dificultades para fortalecer el testimonio. Pero debemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros. Otro ejemplo que quiero que veamos y que vamos a analizar un poquito más adelante es el de Gedeón. Gedeón era un hombre que no se consideraba capaz de liderar un ejército para liberar al pueblo de Israel de los madianitas, a pesar de ser considerado por el ángel de Jehová como un hombre esforzado y valiente. Llegó incluso a pedir no una, sino hasta dos señales muy poco habituales a Dios para sentir tranquilidad, para sentir paz, para sentir seguridad. Y esto lo puede usted encontrar en el libro de Jueces, capítulo 6, versos 36 al 40. Ahí relata un poco de esto que le estoy hablando y de las señales que Gedeón pidió al Señor y que el Señor le cumplió. Pero lo bueno de estos ejemplos es que vemos dos hombres temerosos de la labor que les había sido encomendada. Claro, estaban llenos de temor, llenos de angustia, llenos posiblemente de ansiedad, pero que valientemente se comprometieron a llevarla a cabo, confiando en el Dios que había hecho la promesa. La tarea de predicar el Evangelio es ardua,
pero es muy gratificante. No importa los temores que estés atravesando, no importa las dificultades que estés atravesando, ten por seguro que fiel es el que hizo la promesa. Y Él nos dará las herramientas para completar la tarea que nos es asignada. Solamente debemos que comprometernos y ser perseverantes en nuestra parte de la labor. Ser perseverantes en la parte que nos corresponde hacer. Y un último elemento o una última forma de las que quiero conversar con ustedes esta noche es que debemos siempre estar confiando en el respaldo del Señor. Por último, vaya conmigo ahí al libro de Jueces. Bueno, no por último porque nos falta todavía un poquito más. Jueces capítulo 6, versos del 12 al 16. Esto me recordó, y los que han compartido con nosotros en las escuelas dominicales, que muchas veces cuando uno se emociona hablando y predicando la palabra del Señor, tenemos a veces, algunos dicen que una muletilla o un tip ahí, y es decir, ya vamos concluyendo y ya para concluir, y sabemos que cuando hablamos de ya para concluir todavía nos quedan como unos 15 o 20 minutos más. Pero bueno, este no es el caso, pero sí me vino a la memoria y es bonito recordar esos momentos. Pero bueno, Jueces capítulo 6, versos 12 al 16. Dice, y el ángel de Jehová, y aquí vamos a ver un poco de la historia de Gedeón, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, hablándole a Gedeón, Jehová está contigo, ¿qué? Varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, un poco parecido a la expresión de Moisés. Dice, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y dice que entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Vea usted las excusas que estaba poniendo Gedeón. Y dice el verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Como vimos, el caso de Gedeón es particular y como él, hay muchos en los relatos bíblicos, hombres y mujeres que Dios se complace en usar a pesar de que se consideran a sí mismos como no capaces para la tarea. Igualmente nos puede pasar a nosotros. Lo que es importante tener claro es que debemos estar siempre confiados en que Dios respalda nuestra tarea. Él nos escogió, Él nos sustentará. Debemos aprender a confiar en el Señor, así como lo dijo a Gedeón, lo dice hoy lo dice a su pueblo, se lo dice a usted, me lo dice a mí. ¿Acaso no te envío yo? Hermano y amigo que me escucha, el Señor estará con nosotros. Ánimo, aprendamos a reposar en Él y con gran gozo transmitamos el poder de su palabra y seamos luz en un mundo que cada día se ve más entenebrecido. Los tiempos están cambiando rápidamente, estrepitosamente diríamos. Muchas señales se están cumpliendo y el mundo realmente cada día se ve y la sociedad más entenebrecido, más volcado hacia las tinieblas. Así que es todavía más importante y más oportuno que seamos luz en este mundo de tinieblas. Y ahora sí, para ir concluyendo, Deuteronomios capítulo 6 y versos 6 y 7. Ahí cerquita de donde usted está,
pueda ir al capítulo 6 de Deuteronomios, versos 6 y 7, y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En resumen, en todo momento. Siempre van a venir excusas, pero no debemos permitir que nada nos limite para expresar con alegría la palabra del Señor. No todos somos evangelistas en el sentido formal, pero todos tenemos diferentes dones, talentos, habilidades que el Señor nos ha dado para servir. Entonces, no desperdicie el tiempo dando excusas. Mejor aprovéchelo haciendo lo que Dios quiere. Espero que esta palabra haya sido de bendición a su vida, que el Señor haya tocado su corazón. Y si es así, como buenos hacedores de su palabra, pongámosla en práctica. No solamente seamos oidores, seamos hacedores. Y atesoren en su corazón este mensaje que el Señor tiene para nosotros. Luchemos, esforcémonos, confiemos para ser buenos predicadores de su palabra, para ser buenos mensajeros y embajadores de la palabra del Señor. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia, y aprovecho el momento y, de acuerdo a las coyunturas en las que estamos actualmente, cuídese, cuide su familia, cuide a sus seres queridos y a aquellos que le rodean, y que el Señor nos continúe bendiciendo. Buenas noches.